1:3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, aquí habla de la elección, ¿no?, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ya de manera más particular está en el 5 el tema, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección que se menciona en el versículo 4 es una parte de la predestinación. O sea, si hay escogidos para ser salvos, es que hay personas que no fueron escogidas para ser salvos. ¿Me explico? O sea, en la predestinación hay una parte positiva y hay una parte negativa. Si Dios desde la eternidad decidió que unos serían salvos, quiere decir que desde la eternidad decidió quiénes no serían salvos. La elección es la parte positiva, la reprobación es la parte negativa. Los nombres de los predestinados para ser salvos estaban escritos en el libro de la vida desde antes que nacieran. Hay tal cosa como un libro. En el cielo hay tal cosa como un libro, donde están escritos los nombres de todos los que serían salvos a través de la historia. ¿De qué tamaño será ese libro? Yo no lo sé, pero hay un libro. Dios tomó la decisión desde antes de que naciéramos de quién sería salvo y quién no. Pero dicen algunos, bueno, pero si yo no estaba predestinado para ser salvo, entonces, ¿qué caso tiene que yo busque la salvación? No la voy a encontrar. ¿Qué le contestaremos a esas personas? Lo que debemos decirles es que, mira, tú no sabes si eres predestinado para ser salvo o no. Nosotros tampoco lo sabemos. Tu obligación es buscar la salvación. Es la parte que te toca. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante. No hay nada más importante que la salvación, y si tú no la buscas, pues simplemente no la vas a encontrar. Esa lista de los nombres de los predestinados, nadie la conoce, excepto Dios. ¿Hubiera sido mejor que Dios hubiera revelado esa lista? ¿Que tuviéramos acceso a ella? Dios no lo consideró así. Dicen algunos que esta doctrina de la predestinación, del hecho de que Dios dio un destino de antemano a los hombres, entonces quita todos los motivos para el esfuerzo humano. Dicen, si somos salvos por la gracia y no por nuestras obras, entonces ¿de qué sirve que yo haga buenas obras? Si Dios no se fija en las obras que yo hago, si mis obras no me van a dar la salvación, pues entonces no tiene caso que yo haga buenas obras, mejor voy a hacer las malas. ¿Qué les diremos a esas personas? Debemos decirles que si Dios predestina a una persona para salvación, también ha predestinado los medios para que sea salva. Vean, este punto es muy importante. Si Dios ha predestinado que una persona coseche, también ha predestinado que siembre. ¿Sería posible que un agricultor cosechara sin haber sembrado? No puede ser. Si tú quieres cosechar, tienes que sembrar. Pero imagínense que un agricultor dijera, yo sembraría si estuviera seguro que cosecharía. Si un agricultor dijera eso, diríamos que es absurdo. Nosotros te decimos, si tú vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si crees en Él y confías en Él, Él te va a salvar. Te salvará, no te quepa duda. Él mismo lo dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. El asunto es que tú vengas. Porque si no quieres venir, entonces ¿cómo vas a ser salvo? Si un hombre espera cosechar sin haber sembrado, diríamos que está loco. Pero si ustedes hacen uso diligente de los medios que Dios ha prescrito
para que una persona sea salva, te aseguramos, basándonos en la palabra de Dios, de que tú serás salvo. Dios ha dicho que si tú le buscas de todo corazón, le encontrarás. No lo dudes. Versículos como estos deben de servirnos de estímulo. Está escrito ahí mismo en Efesios, al final, en el versículo 5, dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero vean, es según su voluntad, no es según la nuestra. Esto está dicho en este contexto, en el contexto de la predestinación. O sea, si Dios quiso que yo fuera salvo, Él se comprometió a hacer todo lo que fuera necesario para que lo fuera. Dios estaba controlando cada aspecto de mi vida, cada detalle de mi vida, para que yo terminara siendo salvo. Que alguien nos regalara una Biblia, que alguien nos hablara del Evangelio, que alguien nos invitara a venir al culto, que alguien nos explicara un texto, etc. Esas cosas son evidencias de que Dios quiere salvarte. Ahora, si Dios quiere salvarte, ¿tú no quieres? ¿Tú no vas a poner nada de tu parte? Dios predestinó, en el caso de todos los que iban a ser salvos, cada detalle para que fueran conducidas esas personas a la salvación. No fue ninguna casualidad que la primera Biblia que tuvimos, que la primera Biblia que cayó en nuestras manos, llegara ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que empezamos a leer? ¿Cómo fue que alguien nos estaba insistiendo que viniéramos al culto? Todos los que dicen que la predestinación quita los motivos para el esfuerzo humano no saben lo que dicen. Imagínense, ¿qué sucedería si alguien nos dijera: si Dios ha predestinado que yo muera joven, ¿de qué sirve que yo me cuide? Diríamos que esa persona está mal de la cabeza. Nuestra obligación es cuidarnos. Si hemos de llegar a viejos o si vamos a morir jóvenes, pues eso ya es otra cosa. Nuestra obligación es cuidar nuestra salud, ¿no? Imagínense, una persona se enferma, el médico le prescribe medicina y dice: si está predestinado por Dios que yo muera de mi enfermedad, pues me voy a morir si me tomo la medicina o si no me la tomo. No, tu deber es tomártela. El hecho de que te tomes el medicamento no garantiza que vayas a sanar y que vayas a vivir, pero lo menos que puedes hacer es tomártela. O imagínense que dijera una persona: si Dios ha predestinado que yo sea rico, voy a ser rico, sea que trabaje o que no trabaje. También eso sería absurdo. ¿Puede una persona que no hace caso de las cosas espirituales llegar a ser salvo? ¿Puede una persona llegar a tener músculos fuertes si no hace ejercicio? No puede ser. Una persona que casi nunca lee la Biblia, que casi no viene al culto, que viene una vez y deja de venir 2 o 3, ¿cómo puede esperar ser salva esa persona? Con su actitud está demostrando que la salvación no le importa. Si tú no quieres ser salvo, Dios no te va a dar la salvación. Y si a estas fechas tú no has sido salvo, no le eches la culpa a Dios. No digas que Dios no te predestinó. Si no has sido salvo es porque tú no has querido. Debes verlo desde ese punto de vista. Si no has cosechado es porque no has sembrado. Acuérdense del paralítico. Cristo le dijo: levántate y anda. ¿Qué hubiera pasado si el paralítico le hubiera dicho a Jesús: Señor, pero estás mal? ¿Cómo me pides que me levante si soy paralítico? Si ese paralítico hubiera contestado de esa manera, nunca se hubiera levantado y hubiera seguido paralítico. Hubiera muerto paralítico. ¿Qué fue lo que pasó? Cristo le dijo: levántate y anda. El paralítico reconoció que era incapaz en su mente. Pero, aunque reconoció que era incapaz, puso su confianza en Cristo. Y dijo: bueno,
El Señor me está diciendo que me levante, pues en su nombre me voy a levantar. Se levantó y ya estaba sano. Hay personas que tratan de dejar el pecado para que Dios los acepte. Dicen, estoy lleno de pecado. Voy a tratar de dejar mis pecados a ver si Dios quiere salvarme. No, estás equivocado, las cosas no son así. Dios no te aceptará porque tú dejes tu pecado. Cristo te invita a que vengas a Él y Él te limpiará de tu pecado. Porque si tú quieres vencer tu pecado antes de venir a Cristo, nunca podrás venir a Él. Estas personas que quieren dejar su pecado para que Dios los acepte son los paralíticos que quieren caminar para merecer ser sanados. ¿Quieres tú caminar para merecer ser sanado? Esto sería absurdo. Cristo llama a los pecadores que están muertos a venir a Él. Reconoce que estás muerto en tus pecados. Si tú vienes a Él, Él te da la vida. Tú no puedes darte la vida a ti mismo. Esto debiera ser demasiado obvio, pero para muchos parece ser que no lo es. Si tú no crees ser pecador, no creerás que necesitas la salvación. Muchos no son salvos simplemente por eso, porque no creen necesitar la salvación. Recuerden ustedes que Cristo les dijo a sus seguidores, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Pero Cristo no dijo que tus esfuerzos te harían entrar. Él dijo, tú esfuérzate. ¿Sí? Tu deber es esforzarte por entrar, pero no confíes en tus esfuerzos. Pon tus ojos en Cristo. Cuando tú entres y cuando veas las puertas abiertas, entonces vas a entender que no fueron tus esfuerzos por entrar los que te salvaron, porque así es. Nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, si tú vienes a Cristo, si tú reconoces tu pecado, te arrepientes, confías en Él, vas a ser salvo. ¿Estamos inventando? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos exagerando? No, hablamos autorizados por lo que dice Dios en su palabra. Nosotros le decimos a la gente que son personas libres. No estoy diciendo que tienen libre albedrío. Le decimos a las personas que son libres. Tú debes decidir entre venir a Cristo o no. En ti está el decidir eso. Tú eres un agente libre. Dios te hizo libre. Dios te hizo responsable. Pero imagínense que esta persona ha escuchado algo acerca de este tema, lo ha malentendido y dice, pero si no soy predestinado, ¿qué caso tiene que venga? No voy a ser salvo. Vean, desde el punto de vista humano, la salvación está en nuestras manos. Desde el punto de vista divino, nuestra salvación está en las manos de Dios. Tú debes creer que la salvación depende de ti. Si tú no haces nada, si te quedas con los brazos cruzados y estás esperando que Cristo venga a salvarte, nunca vas a ser salvo. Entonces, no te fijes en lo que Dios debe hacer. Tú fíjate en lo que tú debes hacer. Si el destino de los pecadores estuviera en las manos de ellos, no oraríamos por ellos. Para que podamos orar por los pecadores, debemos creer en la soberanía de Dios. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Pero si nosotros creyéramos que la salvación depende de ellos, pues entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Ni los evangelizaríamos. La salvación de los pecadores no depende de los esfuerzos de los pecadores. Si dependiera de ellos la salvación, no tendríamos motivos para el esfuerzo personal. Pero ¿por qué nos esforzamos tratando de buscar la salvación de los demás? Porque la salvación depende de Dios. Entonces, cuando le decimos a un pecador que venga a Cristo, es como cuando Cristo le dijo al paralítico, levántate y anda. Cristo puede sanar a los peores pecadores, a los peores paralíticos. Nosotros creemos en un Dios que hace saltar a los paralíticos y que resucita a los muertos. Cristo le dijo a aquel paralítico, levántate y anda. Se levantó y anduvo. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera empezado a presumir aquel paralítico y les hubiera dicho a sus amigos,
Yo me levanté, yo me puse de pie porque tuve la voluntad y la capacidad de hacerlo. ¿Qué hubiéramos dicho? Ese cuate va a volver a lo mismo de antes, va a estar paralítico de nuevo. Los arminianos, todos aquellos que creen en la salvación por obras, en el fondo creen, aun si no lo admiten, que son salvos porque ellos lo decidieron. Pero nosotros creemos que si somos salvos es porque Dios lo decidió. No lo decidimos nosotros. Acuérdense del fariseo, aquel fariseo que estaba orando en el templo consigo mismo. Le daba gracias a Dios porque él no era como los demás. ¿Pero de qué le daba gracias a Dios? ¿Daba gracias a Dios realmente? Imposible. Un arminiano no puede darle gracias a Dios, no puede ser agradecido realmente. Nosotros podemos ser agradecidos porque sabemos que Dios nos salvó y Él tomó la decisión de hacerlo. Y que esa decisión la tomó Dios incluso antes de que naciéramos. Si Cristo no hubiera querido salvarnos, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. O veamos el caso de Lázaro. Imagínense que Lázaro le hubiera presumido a sus amigos: yo resucité porque quise resucitar. Creemos que Dios decretó cada detalle de nuestras vidas. Él sabe lo que va a pasar con nosotros, con cada uno de nosotros el día de mañana. ¿O no lo sabe? ¿Por qué sabe Dios lo que nos va a pasar mañana? Porque lo decretó. ¿Es posible que lo que va a pasar no pasará? Vean ustedes las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Hubo alguna profecía que no se cumpliera? ¿Las profecías fueron dadas para que la gente se cuidara y no sucedieran? No. Las profecías no son así. Las profecías son cosas que se dijeron que iban a suceder y que sucedieron. ¿Por qué Dios sabe que una persona va a ser salva el día de mañana o el día de hoy, vamos a decirlo? Si una persona es salva el día de hoy, es porque Dios lo decretó. Si Dios ha decretado algo, nadie puede impedir que suceda. Vean 1 de Pedro. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. O sea, estos son creyentes que fueron dispersados por su fe. Eran creyentes que andaban huyendo porque buscaban salvar su vida. Y dice el 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean cómo dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? La palabra presciencia quiere decir conocimiento anticipado o conocimiento previo. Entonces vean, elegidos porque Él conocía que nosotros íbamos a ser salvos. Ah, caray, ¿cómo es eso? Nosotros somos elegidos porque Dios sabía que íbamos a ser elegidos. ¿Pero por qué lo sabía? Pues porque Él nos eligió, ¿cómo no iba a saberlo? Pero hay algunos que se agarran de aquí, de esta palabra presciencia, para establecer un montón de ideas falsas acerca de la salvación. Dicen, Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros queríamos. Vean, si es así, si Él nos escogió porque sabía que nosotros creeríamos, eso huele como a que nos escogió porque sabía que nosotros lo escogeríamos a Él. Y si es así, entonces la salvación no depende de Él, sino de nosotros. Entonces, Señor, yo te escogí a ti, tú sabías que yo te iba a escoger a ti y por eso tú me escogiste a mí. Eso es pintar a Dios como un necio. Dios nos escogió aunque sabíamos que éramos de lo peor, que éramos pecadores.
Él nos escogió y no era posible que no pudiéramos ser salvos. Él vio por anticipado que creeríamos. ¿Por qué lo vio? Porque Él nos iba a dar la fe. La salvación no es para todos, la fe tampoco. Entonces, si yo llegué a creer en Cristo, es porque Él hizo que yo creyera en Él. ¿Podría ser que no creyera? Él decretó que yo creyera. Y eso se aplica a todos los creyentes sin excepción. Vean ustedes en Eclesiastés, en el capítulo 11. Debemos ser diligentes en el cumplimiento de nuestro deber, como si todo dependiera de nosotros. Debemos creer que todo depende de nosotros, aunque sabemos que estamos en las manos de Dios y dependemos de Él. Debemos orar como si todo dependiera de nosotros. Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros. Ven Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla. Aquí habla de evangelizar, de sembrar la palabra, ¿sí? Está comparando el evangelio a una semilla. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, dice, esfuérzate, tú trabaja, evangeliza. Dice, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Ustedes piensan, esa persona parece muy accesible al evangelio, de seguro que esa persona va a ser salva. No. Luego las personas que son más accesibles son luego las más necias. Y en cambio tú le hablas a un borracho, a un drogadicto, y es posible que ese sí llegue a ser salvo. No sabemos. Debemos hablarles a todos. Sembraríamos la semilla del evangelio solamente si Dios nos asegurara que tendríamos éxito. No, nuestra obligación es evangelizar. Lo que vaya a suceder el día de mañana, lo que haya de suceder con las personas que evangelizamos, está fuera de nuestro conocimiento. Pero nuestro deber es esforzarnos. Les voy a leer algo que dijo Martín Lutero. Todas las cosas futuras están fuera del alcance de nuestro conocimiento, aunque el cumplimiento de todas las cosas es absolutamente seguro. La absoluta certeza de los eventos futuros infunde temor en nosotros para que no presumamos o vayamos a sentirnos demasiado confiados, mientras que la incertidumbre produce en nosotros una confianza para que no nos hundamos en la desesperanza. Por eso debemos ser esforzados en trabajar, en predicar el evangelio. Sembramos aquí, sembramos allá, en cualquier parte donde se pueda, y vamos a cosechar lo que Dios quiera que cosechemos. Y si se salva 1 o 10 o 20, vamos a alabar a Dios por los que Él quiere salvar. En una ocasión le preguntaron a Carlos Hosch, el famoso teólogo. Predicó sobre este tema, terminó de hablar, se le acercó una mujer y le dijo, señor Hosch, ¿entonces usted cree que lo que ha de ser será? ¿Y qué creen que le contestó? Y le dijo, sí señora, ¿quisiera usted que yo crea que lo que no ha de ser será? No, dice, yo creo que lo que ha de ser será. Hubo un hombre acusado de asesinato allá en Escocia. Ya lo iban a matar y le dijo al juez, señor juez, dice, no pueden matarme ustedes. Dice, yo fui predestinado desde la eternidad para matar a esa persona. ¿Y qué creen que le contestó el juez? Sí, yo fui predestinado desde la eternidad para mandarlo a la horca, dice. ¿Cómo la ven? Una persona pudiera pensar, si Dios ha predestinado que yo me arrepienta, Él va a hacer que yo me arrepienta. Yo no tengo por qué preocuparme.
Es posible que alguno de los aquí presentes esté esperando que Dios haga algo para salvarlo. Dios no hará nada. Y otros tal vez estén en el otro extremo. Tal vez digan, tengo que hacer algo para que Dios me salve. O sea, voy a esforzarme para que Dios me salve. Voy a dejar este pecado y voy a dejar aquel otro para que Dios me salve. Los dos están equivocados. Si nosotros no podemos efectuar nuestra salvación, ¿por qué se nos exhorta a esforzarnos por buscarla? Volviendo a la analogía del sembrador. El sembrador debe ser esforzado en sembrar. Debe quitar las hierbas, las piedras, debe de sembrar la semilla. El sembrador entiende que la lluvia está fuera de su control. Quisiera poder controlar la lluvia para poder sembrar. No, él debe de sembrar y dejar la lluvia en las manos de Dios. Si yo trabajara en una empresa, ¿cuál es mi deber? Hacer bien mi trabajo, ser responsable en el cumplimiento de mi trabajo. Ahora, si yo me esfuerzo, si yo le echo ganas, si soy puntual y hago bien las cosas en mi trabajo, ¿eso garantiza que la empresa va a acabar bien y que yo voy a ser rico? No, eso no lo garantiza. El fin de la empresa está fuera de mi control, ¿sí? Mi deber es ser esforzado en el cumplimiento de mi trabajo. ¿Por qué? Porque Dios me ve. Yo voy a rendirle cuentas a Dios de mi trabajo. Si ustedes leen la Biblia y si ustedes oyen la predicación, eso no garantiza que ustedes vayan a ser salvos. Pero su deber, el deber de ustedes es leer la Biblia y escuchar la predicación. Porque si se niegan a una cosa y a la otra, ustedes no serán salvos. Tu esfuerzo no garantiza que tú vayas a ser salvo, pero ese es tu deber. Dios nos dice, y hay muchos textos que lo indican, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces. Ahí está la depravación humana. Pero ¿por qué Dios nos desanima de esa manera? ¿Por qué Dios nos dice que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos? Para que lo busquemos a Él. Para que lo busquemos a Él y Él nos salvará. Esta doctrina de la predestinación no tiene el propósito de hacernos indolentes, ni tampoco negligentes, sino todo lo contrario. Entonces, repito, debemos actuar como si la salvación dependiera de nosotros. Recuerden el caso de José. José tuvo sueños, repetidos sueños. Esos sueños le indicaron que era un hombre predestinado. A sus hermanos Dios no les dio sueños, nada más a él. Entonces José entendía que él había sido llamado para grandes cosas. Vean, existen inconversos, vean lo que les voy a decir. Existen inconversos que creen que han sido llamados para grandes cosas. Son gente esforzada, gente luchona, gente que tiene mucha fuerza de voluntad y son inconversos. Hay algunos de ellos que dicen, tú con tu fuerza de voluntad puedes obtener lo que tú quieras. Puedes alcanzar los propósitos, las metas que tú quieras. Vean, en un sentido eso es cierto. ¿Sí? Una persona que se siente llamada para grandes cosas, que se siente predestinada, va a actuar con mucha determinación, con mucha fuerza de voluntad. Va a perseverar y no se va a desanimar fácilmente. No va a tener dudas, ni temores tampoco. Leí el caso de Henry Ford. Henry Ford, ustedes saben quién fue, ¿no? El que inventó los famosos coches que llevan su nombre. Bueno, pues la primera fábrica que él construyó se le incendió y perdió millones ahí. Estaba sentado ahí en una piedra y estaba viendo su fábrica que ya se había quemado. Y se le acercó un amigo tratando de animarlo o de desanimarlo, no sé, y le dijo, ¿cómo ves, Henry? ¿Qué piensas de cómo te sientes con tu fábrica incendiada? ¿Y qué creen que contestó? Dice, ¿sabes qué? Dice,
me voy a levantar de esta y voy a construir una fábrica más grande que esta. Y lo hizo. Estas cosas se aplican estos principios se aplican tanto a las cosas materiales como a las espirituales. Vean ustedes el caso de los musulmanes. Los musulmanes creen que han sido llamados para grandes cosas. Ellos agarran su metralleta y se van a matar en su yihad. ¿Por qué? Porque ellos creen que pelean por Dios. Ellos creen que están cumpliendo los decretos de Alá. Pobrecitos, están equivocados. Lo mismo pasó con Napoleón. Napoleón era un hombre que tenía una voluntad férrea. Nunca se desanimaba. Era un hombre que tenía mucha energía, mucha audacia, porque él creía ser un hombre del destino. El fatalismo, vean, hizo grandes hombres. Nosotros los cristianos no somos fatalistas. Nosotros creemos en un Dios que ha decretado todo lo que acontece. Escuchen, si nosotros creemos que estamos cumpliendo con los decretos eternos de Dios y que Él está con nosotros a nuestro lado, no nos vamos a desanimar. No tendremos temor de los hombres si creemos que Dios está con nosotros. Escuchen, ¿ustedes creen que han sido llamados para hacer lo que están haciendo? ¿Lo creen realmente? Si un cristiano dice, yo creo que soy llamado por Dios para servirle, ¿es esa presunción? ¿Estamos inventando algo? Nos ha llamado a servirle. Y si alguien nos dice que estamos locos, bueno, pues ni modo. Si nosotros tenemos esperanzas de éxito, si creemos que Dios nos dará el éxito, ¿será raro que Dios nos dé el éxito? Imagínense que un jugador de fútbol, un entrenador de la selección mexicana, que de alguna manera pudiera saber que su equipo va a ser campeón del mundo y que le pudieran pasar los partidos que ya se jugaron, ¿sí?, pero que todavía no se juegan, y que pudiera ver los marcadores y que viera que su equipo va a ser campeón mundial. Pero ¿sabes qué? Tu equipo va a ser campeón mundial, pero tienes que echarle muchas ganas. ¿Qué va a hacer ese entrenador? Pues que va a animar a sus jugadores. Ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad. Vamos a ganarle a este rival. No, pero es que son los alemanes, les vamos a ganar a los alemanes también. ¿Y qué tal que llegan a ser campeones mundiales? ¿Por qué? Porque ya estaba motivado desde antes. Vean ustedes en Hechos, en el capítulo 18. (18:9). Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto fue en Corinto. Allí en Corinto se levantó una iglesia muy grande. Vean, Dios le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto, pero no le dijo cuántos. ¿Era necesario que se lo dijera? Pero con estas palabras, ¿cuánto lo animó? Imagínense. Nosotros no sabemos cuántas personas van a ser salvas en esa. Necesitamos que Dios se nos aparezca y nos diga: yo tengo mucho pueblo en Ciudad Neza. Aunque no nos lo diga, tenemos que trabajar. Nosotros creemos en un Dios grande, y un Dios grande puede hacer grandes cosas. Dios puede salvar a muchos si Él quiere. Esta doctrina de la predestinación no ha conducido a los hombres a la indiferencia, ni a la frialdad, ni a la tibieza, ni a la negligencia, sino a todo lo contrario. Recuerden el caso de Daniel. Daniel se puso a orar, se puso a analizar las Escrituras y entendió que en 70 semanas vendría la liberación de su pueblo.
Entonces se puso a hacer cuentas y cuando supo que ya se estaba cumpliendo el tiempo empezó a orar y empezó a ayunar y vino la respuesta, vino la bendición. O sea, basándose en las promesas de Dios, Daniel se esforzó. Si las personas que nos rodean, los inconversos, ignoran que están perdidos, imagínense cómo van a terminar esas personas. Si no les hablamos a los que nos rodean de que están en peligro, del fin que pueden tener, no solamente ellos, sus familiares, tal vez se rían de nosotros, pero pues nuestro deber es hablarles. Y eso también se aplica a los religiosos que nos rodean, que están engañados, que creen que son salvos y no lo son. Hay personas que hay personas que asisten a iglesias cristianas o a iglesias evangélicas, que creen que la salvación depende de ellos. Y ellos piensan, el día que yo quiera, el día que yo me lo proponga, voy a ser salvo. ¿Van a ser salvas esas personas? No. Perdón. Si tú crees que vas a ser salvo el día que te lo propongas, no vas a ser salvo. Pero esto contradice lo que acabo de decir, que debes esforzarte. Pues sí, debes esforzarte. Pero si tú crees que vas a ser salvo cuando te lo propongas, no te estás esforzando. ¿Piensas esforzarte en el futuro? Si tienes 10 años escuchando la palabra y no has sido salvo, ¿qué esperas? ¿Otros 10 años? ¿O 20? Nuestra salvación depende de Dios, pero debemos creer que la salvación depende de nosotros. Recuerdan ustedes que Dios puso a Judas como tesorero. Cristo puso a Judas como tesorero de los apóstoles. Por donde quiera que andaban ellos, había gente que se acercaba y les daba dinero. Y Cristo nombró a Judas como tesorero. Cristo sabía que Judas sacaba dinero de la tesorería. Estaba haciendo mal uso de su posición para robar. Cristo era el único que sabía que Judas Iscariote estaba robando el dinero. Pero no lo quitó. Si sabía que iba a robar, ¿por qué lo puso como tesorero? ¿Saben por qué? Porque estaba predestinado para traicionar a Cristo. Pero entonces, ¿Judas no fue responsable de traicionar a Cristo? Sí. Su codicia fue la que hizo que buscara aquel dinero que le iban a dar por traicionarlo. El día del juicio, Judas no le va a decir a Cristo, Señor, pero yo no fui salvo porque tú no me predestinaste. Judas tuvo todo listo para ser salvo. Tuvo al mejor predicador. Tuvo los mejores amigos ahí que le podían haber explicado algunas cosas. Pero no fue salvo. El hecho de que Judas nunca fue salvo, ¿cómo no debe darnos temor a nosotros? Hay padres que alimentan bien a sus hijos y que los mandan a los mejores colegios y que mueren jóvenes. Esos padres quieren lo mejor para sus hijos. Pero el hecho de que un padre quiera lo mejor para sus hijos, eso no garantiza que ese hijo va a recibir esas bendiciones. Hay muchachitos así, que son muy buenos estudiantes y que mueren en un accidente. Entonces todos los planes que los padres tenían para esos hijos, pues ya quedaron truncos. Pero los planes que Dios tiene para los escogidos, esos no van a quedar truncos. Nosotros tenemos muchas limitaciones, pero nuestro Padre Celestial no tiene ninguna. Humanamente hablando, una persona es salva cuando ella decide serlo, humanamente hablando. Pero nosotros sabemos que una persona es salva
cuando Dios lo decide. El viento de donde quiere sopla. Y sopla cuando quiere y como quiere y con la intensidad que quiere y si quiere. Nosotros estamos orando por un hijo para que lo salve Dios. Y estuvimos orando por él desde que nació. Y llega a ser salvo a los 20, a los 30, a los 40 años. Pero vean cuántos años estuvimos orando por él. El tiempo es de Dios. Si Él quiere, Él salvará. Y total, si estamos orando por un hijo y tarda 20 años en ser salvo, ¿saben qué? Nosotros aprendemos mucho en el proceso. Dios nos enseña mucho nuestro pecado a través de esos hijos. Dios mata muchos pájaros de un tiro. Muchas veces nuestros hijos no son salvos. ¿Saben por qué? No tanto por su pecado, sino por el nuestro. ¿Pero cómo? Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Eso quiere decir que es posible que nosotros impidamos que nuestros hijos vayan a Cristo. ¿Cómo? Pues con nuestro pecado, con nuestra soberbia, con nuestros malos tratos, injusticias, crueldades, etc. Estamos orando por nuestros hijos y a lo mejor ni nuestras oraciones son escuchadas porque los tratamos mal. Dios es todopoderoso para salvar a todos nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos si Él quisiera. ¿Por qué unos son salvos y otros no? ¿Acaso se le hizo más difícil a Dios salvar a unos que a otros? En última instancia, si Dios no salva a un hijo nuestro, es porque Él no quiere. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Estaba yo hablando de Judas hace un rato, voy a regresar a él. Judas traicionó a Cristo. Era un pecado demasiado grande, demasiado grave, como para no poder ser perdonado. Si Dios hubiera querido salvar a Judas después de traicionar a Cristo, pudo haberlo hecho. Pero no quiso. Dios no quiso. Pedro negó a Cristo, pero después se arrepintió. Él nunca perdió su salvación, él siempre fue salvo. Y Judas nunca lo fue. El pecado de Judas era demasiado grande para ser perdonado, fue tan grande como el de Pedro. Dicen algunos que si Dios no nos da la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, entonces es injusto. ¿Es así? No tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. ¿Es injusto Dios por eso? Vean, Judas Iscariote no tuvo la capacidad de salvarse a sí mismo. Porque si lo hubiera tenido, la hubiera usado y hubiera sido salvo. Pero entonces, ¿Judas no fue responsable de lo que hizo? Claro que sí, ya está sufriendo las consecuencias. Los inconversos, sobre todo los que conocen algo de la palabra de Dios, pero que siguen siendo inconversos, siempre buscan pretextos para buscar injusticias en Dios. Que Dios no es justo, dice. Uno de ellos pudiera pensar que si hay mucho sufrimiento y guerras y miserias, injusticias, corrupción en el mundo, es que Dios está mal. Pero escuchen, si hay estas cosas en el mundo, ¿Dios comete una injusticia? ¿Por qué Dios permite que haya tantas guerras, tantos crímenes, tanta miseria, tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué hay hombres bien malvados que les va bien? ¿Y por qué hay creyentes que les va mal? ¿Por qué? Ustedes han visto cómo hay ladrones, funcionarios públicos, gobernadores que roban millones y al rato ya andan libres. Y a un fulano que se robó un atún le echan 2 años. Muchos sostienen la tesis de que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata para ser salvos. Supongamos que así es. Supongamos por un momento que todos tenemos la capacidad de ser salvos. Si así fuera, ¿por qué hay tantas personas que tienen una religión
y no son salvos? ¿Por qué hay tantas personas que tienen una Biblia en casa y no son salvos? Esto no se presta a discusión. Si Dios ve que una persona va con rumbo al infierno, que no deja su pecado, que persiste en él, que persevera en el pecado, ¿por qué Dios no hace algo para detenerlo? Para impedir que siga en ese camino de pecado. ¿Acaso no sabe Dios que esa persona va a terminar en el infierno? Y hay millones de personas así. Millones de personas que se conforman con tener una religión y que no son salvas. Creen, están esperando que suceda algo que les conduzca a la salvación, pero pues no sucede nada. En este mundo no sé cuántos musulmanes haya, pero habrá 500, 400 millones de musulmanes. ¿Qué esperanza tienen esos musulmanes de ser salvos? Les prohíben tener una Biblia. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cuántos católicos hay en el mundo? ¿Cuántos budistas? Pobre gente. ¿Qué esperanza tienen de ser salvos? ¿Pero Dios tiene la culpa de eso? Si hay guerras, si hay injusticias, si hay crímenes, ¿Dios tiene la culpa de eso? Dios hizo santo al hombre y el pecado de uno hizo que tantos estuviéramos como estamos. Se los pinto de esta manera. Si un padre tiene 3 hijos y es cruel, mal hablado, borracho, irresponsable, sus hijos sufren las consecuencias. ¿Dios tiene la culpa de que sus hijos sufran las consecuencias? ¿Qué culpa le van a echar a Dios esa gente? Si un padre no busca a Dios, ¿qué esperanza tienen sus hijos para que ellos sean salvos? Un padre que es un mal padre, ¿qué no entiende que sus actitudes le hacen daño a sus hijos? ¿Cómo no lo va a entender? Un drogadicto un día despierta temprano sintiéndose mal por lo que hizo un día antes. Tiene una voluntad, es libre. ¿Por qué no la usa para dejar la droga? ¿No sabe que la droga le hace daño? ¿Que va a terminar volviéndolo medio loco? Hay hombres ricos que son drogadictos. Hay profesionistas que son drogadictos. Hijos de millonarios que van a Acapulco y a Cancún a tronársela. Dios bendice con salud y con dinero a gente que no le ama, a gente que no le obedece. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Por qué Dios bendice con tanto dinero a gente malvada? Ateos, ¿por qué los bendice? Dice Romanos 2, para guiarlos al arrepentimiento. Hay algunos que dicen, Dios me bendice porque yo soy bueno. Eso ha de pensar Carlos Slim. En lugar de que pensaran, Dios me bendice a pesar de que soy malo. ¿Ven? ¿No es lo que decimos los creyentes? Así decimos los creyentes. Dios nos bendice aunque somos malos. Y aquellos que son bien malos no dicen eso. Un millonario debiera despertar un día pensando, bueno, a lo mejor existe Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo tanto dinero y hay tanta gente pobre que se muere de hambre. ¿Por qué? Si Dios bendice a un millonario, ¿es porque lo ama? Dicen algunas personas que si Dios salva a unos y no a otros, entonces Dios tiene favoritismo. Si puede salvar a todos y nada más salva a unos, entonces tiene favoritismo. Un Dios así no puede ser un Dios bueno. Vean ustedes en Hechos, en el capítulo 10. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿En qué contexto dijo eso Pedro? En el contexto de los gentiles que acababan de entrar en el reino. Predicó Pedro y los gentiles fueron salvos. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea, él pensaba que la salvación era nada más para los judíos, que los judíos eran los consentidos. Dice, no, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea, no tiene consentidos, no tiene favoritos. Nada más voy a salvar a los puros judíos y a los demás que se vayan al infierno. No, Dios no pensó eso. Entonces, si Dios escoge a unos y no a otros, ¿es que Dios hace excepción de personas? No. Dios no tiene consentidos. Si Dios nos fuera a dar a todos lo que merecemos, todos iríamos al infierno. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Vean Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios no se fija de qué nacionalidad eres, ni de qué apellido tienes, si eres pobre o rico, en la cultura que tengas. Dios no se fija en eso. Dios se fija si tú crees en Cristo. Aquí hay una parte donde dice, no hay varón ni mujer. ¿Por qué lo dice? Porque los judíos menospreciaban a las mujeres. Ellos pensaban que los hombres eran superiores a las mujeres. Pero dice aquí, no, olvídense. Dios no se fija en el sexo. Dios se fija si tú eres creyente en Cristo y punto. No sé si ustedes sepan que los judíos se alegraban y hacían fiesta cuando tenían un hijo. Y cuando tenían una hija se ponían a llorar. Dios no escoge a uno y rechaza a otro basándose en circunstancias externas. No se fija en tu raza, en el dinero que tienes, en tu poder, en tu nobleza, etc. Dios no se fija si eres pobre o rico. Dios ve el corazón. Pero vean, está claro, o debiera estarlo, que Dios no nos trata a todos por igual. Dios da cosas a unos que no da a otros. Dios es injusto por eso. Hay niños que nacen pobres. Hay otros niños que nacen ricos. Los niños que nacen ricos ya nacen con la mesa puesta. Y en cambio hay niños pobres que es posible que hasta mueran de hambre. Obviamente los niños que nacieron pobres no escogieron nacer pobres. ¿Quién hizo que nacieran pobres? Pues Dios. Hay niños que nacen sanos. Hay otros niños que nacen enfermos. ¿Quién decidió eso? En su predestinación eterna es algo que Dios decidió. Hay niños que tienen padres buenos y que son sabios. Y hay otros, como yo mencionaba, que tienen padres viciosos, irresponsables, crueles, groseros, etc. Un niño que nace en un hogar cristiano lo tiene todo a su favor, porque sus padres lo van a tratar bien y van a estar orando por él. Pero hay niños que nacen con todo en contra. Los niños que conocen el Evangelio desde que son pequeñitos, que aprenden a leer en la Biblia, hay muchas posibilidades de que esos niños lleguen a ser salvos. Pero ¿quién hizo que un niño naciera en un hogar cristiano? Pues obviamente Dios. Si un ladrón tiene relaciones con una prostituta y tienen un hijo, ¿qué esperanza hay de que ese hijo llegue a ser salvo? No le estamos cerrando la puerta porque puede darse el caso, ¿no? Pero en realidad tiene muchas cosas en contra. ¿Existen hombres perversos? No. Existen hijos de padres perversos que los
votan por allá y que luego terminan siendo adoptados por padres cristianos. Imagínense un hijo de un padre perverso. ¿Qué hubiera sido con aquellos padres? Pues mejor que lo hayan regalado, y si se lo regalan a unos cristianos, imagínense qué va a ser de esos niñitos. Una madre musulmana tiene un bebé y pues obviamente la mamá está feliz de tener a su bebé. ¿No sabe Dios que ese niñito va a terminar en el infierno? Sí lo sabe, pero si lo sabe, entonces ¿por qué le da la vida a ese niñito? Nosotros diríamos que sería mejor que no hubieran nacido. Vean Marcos capítulo 14. Marcos 14, 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Está hablando de los que, cuando Cristo dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12. No les voy a decir quién. El que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso es lo que piensa ahora Judas Iscariote en el infierno. Mejor no hubiera nacido. ¿Para qué nací? Cuando Judas Iscariote nació, su mamá lo tendría en brazos y diría, ay, qué lindo mi niñito. Pero ella no sabía que ese bebé iba a traicionar a Jesús. Dios cometió un error. Dios cometió una injusticia en darle la vida a Judas Iscariote. Dios nunca comete injusticias. Si nosotros matamos a una persona, somos culpables, merecemos la cárcel. Pero Dios mata todos los días a gente y Dios no comete injusticias. En el 85 murieron como 10,000 en el terremoto. Dios los mató y Dios no cometió ninguna injusticia. Vean, este cuaderno es mío. Si uno de ustedes viene y me lo quita y me lo rompe, eso está mal. Pero si yo lo rompo, eso no está mal porque es mío. ¿Entienden? Dios nunca comete injusticias. Dios es el dueño de todo. Si Dios nos quita la vida, Él no es un asesino. Si Dios le da riquezas materiales a uno y no a otro, Dios no comete injusticias. Y si Dios, escuchen esto, y si Dios le da riquezas espirituales a uno y no a otro, tampoco comete injusticias. Vean 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a Él quiere. Dios reparte los dones como Él quiere. Y aquí está hablando de creyentes. Obviamente, los dones espirituales son dados a los creyentes. Dios le dio mucha luz a Jonathan Edwards. Dios le dio mucha luz a Baxter, a John Owen, a Spurgeon. ¿Por qué Dios le dio tanta luz a unos y no a otros? ¿No han leído ustedes un sermón de Spurgeon que predicó en el Tabernáculo Metropolitano cuando tenía 22 años? No estoy seguro si fue en ese lugar, pero tenía 22 años. Predicó acerca de la predestinación. Tenía 22 años. Fue uno de sus primeros sermones. Si no estoy equivocado, es el número 1 de la serie de los que tradujo el hermano Alan. ¿Sí? Es increíble que un hombre de 22 años predique así.
¿Por qué? Pues es que Dios da los dones como Él quiere. ¿Le vamos a echar pleito a Dios por qué hace eso? Dios le da a unos creyentes más gracia que a otros. Es la gracia soberana. Y una persona que conoce la palabra de Dios y que no lo ama, que no lo obedece, de todas maneras Dios le da su gracia común. Sigue estando sano, sigue viviendo, sigue comiendo, paseando, divirtiéndose. ¿Merece eso? No, no lo merece. La gracia común es una invitación al arrepentimiento y a la fe. Es una ayuda. O sea, el hecho de que tú estés sano, que tengas un trabajo, de que tengas hijos, eso debiera empujarte a Cristo, a ser agradecido. Pero si no ves la mano de Dios en esas bendiciones, ¿qué vas a hacer? Si un inconverso se niega a creer en Cristo, la culpa no puede ser de Dios. Si tú no eres salvo, si tú no dejas tu pecado, ¿a quién le vas a echar la culpa? Todas aquellas personas que tienen una Biblia tienen la oportunidad de ser salvas. Muchos ni la Biblia conocieron. Si tú la tienes y puedes leerla y no la lees, ¿a quién le vas a echar la culpa? Vean, estoy diciendo que los que tienen una Biblia tienen la oportunidad de ser salvos, pero Dios no está obligado a darnos ninguna oportunidad. Si nosotros te decimos que te arrepientas y no quieres arrepentirte, ¿qué excusa tienes? Se te ofrece una salvación gratis. La salvación es por gracia. ¿Por qué no te has arrepentido? Si tú sigues en tu pecado y no quieres dejar tu pecado, ¿a quién le vas a echar la culpa si no eres salvo? Ni modo de que digas, si Dios me diera más dinero, entonces me arrepentiría. Si Dios me diera lujos y comodidades, entonces me arrepentiría. Si no te arrepientes siendo pobre, menos lo harás siendo rico. Vean otra cosa. Dios ha provisto salvación para hombres pecadores en su soberanía. No para Satanás, no para los demonios. Dios predestinó hombres, no ángeles ni demonios, ángeles caídos. ¿Cometió Dios una injusticia por eso? ¿Qué dirán los arminianos si les decimos eso? Que hay ángeles que no fueron escogidos. Los demonios son ángeles. Dios nos hizo a nosotros seres humanos. ¿Por qué nos hizo seres humanos? ¿Por qué no nos hizo ángeles? ¿Acaso Dios no pudo? Vean 1 Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 5. (5:21) Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Qué? ¿Que hay ángeles escogidos? Dice aquí. O sea, si hay ángeles escogidos, quiere decir que hubo ángeles que no fueron escogidos. ¿Quiénes son esos? Los demonios. Dios cometió una injusticia en escoger a unos y no a otros. Dios nunca comete injusticias. Tan difícil es entender por qué Dios deja a algunos perecer en sus pecados como por qué salva a otros. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite que unos mueran sin arrepentirse? ¿Y por qué salva a otros? Dios no debiera salvar a ninguno. Dios permite que muchos perezcan, que vayan al infierno. Pero ¿saben una cosa? Déjenme decirles, Dios no hace nada de manera activa para que esas personas vayan al infierno. Todos aquellos que van al infierno o que van rumbo al infierno, Dios no los empuja para que vayan. Dios no dice, qué bueno, me da gusto que se vaya del... No. Dios deja a los hombres que vayan al infierno, ¿saben por qué? Porque eso es lo que ellos quieren. No sé si se enteraron ayer o antier. Hubo un grupo de homosexuales de Nueva York que dijo estas palabras. Dice, Donald Trump nos da una cara del país
pero nosotros queremos otra. ¿Cómo entienden eso? Vean lo que dijeron estos homosexuales. Donald Trump nos da una cara del país, pero nosotros queremos otra. En otras palabras, Donald Trump ya nombró en su gabinete a muchos cristianos y están orando ahí. Donald Trump se pone a orar con los de su gabinete. Dice, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser homosexuales. Quisiéramos que todo el mundo en Estados Unidos fuera homosexual. ¿Qué hará Dios con estas personas? Dios es sabio al permitir que los pecadores vayan al infierno. Vean, Dios es sabio. Y Dios es sabio al permitir que otros vayan al cielo. Un Dios sabio no hace las cosas al aventón. Un Dios sabio tiene motivos para hacer lo que hace. Imagínense que un hombre está construyendo un cuartito y tú te le acercas. Oye, ¿para qué estás construyendo este cuartito? No, pues para nada. ¿Cómo para nada? No, pues nomás quería yo practicar la albañilería. Oye, eso es una tontería, ¿no? Cuando Dios hace algo, lo hace por algo. ¿Por qué Dios escoge a unos? ¿Por qué Dios escoge a unos y no a otros? Vean, Dios es sabio al hacerlo. Dios no hace las cosas al aventón. No sabemos por qué lo hace. Lo único que sí estamos seguros es que Dios no salva a unos porque sean mejores que otros. Eso es lo único que sabemos. Imagínense que un arminiano dijera, si ustedes son escogidos y nosotros no, nosotros vamos a ir al infierno, entonces ustedes también deben de ir. Nos daría mucho gusto que ustedes también se fueran al infierno. Ni nosotros ni ustedes, o todos coludos o todos rabones, todos al infierno. Nosotros podríamos pensar que lo mejor hubiera sido que Dios no hubiera permitido que el pecado entrara en el mundo. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, no estuviéramos como estamos. Si tú hubieras sido Dios, ¿qué hubieras hecho? A Dios le pareció conveniente permitir que el pecado entrara en el mundo. Ahora, si a ti eso no te parece correcto, ¿qué vamos a hacer? Dios no va a cambiar las cosas. Si nosotros decimos que Dios es injusto, entonces eso significaría que creemos tener derechos delante de Dios. Pero ¿tenemos derechos? ¿Saben qué? Que si no fuera por la gracia de Dios, todos iríamos al infierno. Paso yo donde está un borracho ahí tirado en la calle y lo veo y me pregunto, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese. Es increíble que Dios haya tenido misericordia de mí. Dios le da la salvación a algunos, pero nadie la merece. Dios no le debe la salvación a nadie. Si yo voy a un lugar donde se adoptan niños, hay ahí 10 niños y me dan a escoger, ¿cuál adoptaré? Pues este güerito, a ver, vente para acá. Adopto a uno y a los otros 9 no. Los otros 9 me van a echar pleito porque no los adopté a ellos. Dios nos adoptó a nosotros, no éramos sus hijos, nos adoptó. Si no adopta a los otros 9, ¿le voy a echar pleito yo? Vamos a suponer que yo fuera salvo y ninguno de mis hijos lo fuera. Y el día del juicio le dijera yo a Dios, oye Dios, nada más a mí me vas a salvar y a ninguno de mis hijos. Y que Dios me dijera, no, a ninguno de tus hijos. ¿Le voy a echar pleito? Le voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Pues me voy con ellos al infierno. No, pues yo encantado de la vida, yo me voy al cielo. Nosotros pudiéramos pensar que Dios hubiera hecho mejor si hubiera salvado a todo el mundo. Pero sí, hubiera sido mejor así. Dios quiso que todo el mundo supiera, que el universo entero supiera cuán duro y terrible es oponerse a Dios. Ninguna esperanza tienes de ganarle a Dios, ni te pongas en contra de Él, porque no le vas a ganar. Los que están en el infierno ahora, ellos ya saben que están recibiendo el castigo que merecen. Y los que ya están en el cielo ahora, saben que están en un lugar
que no merecen. El día del juicio, los millonarios que estén delante de Dios y que no se arrepintieron y que van a ir al infierno, ¿le van a decir a Dios que es injusto porque no los llevó al cielo? Le va a decir, oye, te di millones y millones y me dices que soy injusto, ni merecías los millones que tuviste y me dices que soy injusto. Pero muchos hombres, en lugar de creer que ellos son malos, prefieren creer que Dios es malo. En lugar de reconocer sus injusticias, prefieren creer que Dios es el injusto. Pero Dios nunca comete injusticias. Y si tú crees que Dios no es bueno, déjame decirte una cosa, arrepiéntete de tu pecado, Dios te perdonará y entonces entenderás que Dios es bueno. Solamente entonces. Vamos a orar.